Hola a todos, hoy vamos a hablar de una de esas cosas que fastidian el verano, ¿no? La famosa otitis externa aguda, o como la conocemos casi todos, el oído de nadador. A ver, ¿a quién no le ha pasado? Estás disfrutando de un día genial en la piscina, todo perfecto, y de repente, al día siguiente, ¡zas! Ese dolor de oído tan molesto. Solemos pensar, bah, ya se pasará. Pero ojo, porque ese dolorcillo podría ser una señal de algo más importante. Vamos a verlo. Venga, pues vamos al lío. Para empezar, ¿qué es exactamente el oído de nadador? Pues aquí lo tenemos, la otitis externa aguda o OEA no es más que una inflamación del conducto auditivo externo, pura y simplemente eso. ¿Y por qué se asocia al verano? Pues porque le encantan los climas cálidos y húmedos, vamos, que es el paraíso para que las bacterias se pongan las botas. Y la clave de todo está aquí. Pensemos en el conducto auditivo como si tuviera una pequeña barrera protectora de piel, un escudo. ¿Qué pasa? Que cuando esa barrera se estropea, ya sea por demasiada humedad o por un simple arañazo, pues es como dejar la puerta abierta de par en par para que entren las bacterias. Y claro, entran. Vale, ya sabemos qué es. Ahora la pregunta del millón. ¿Qué lo causa? Y sobre todo, ¿cómo nos damos cuenta de que lo tenemos? Bueno, y aquí la cosa se pone interesante, porque no todo es culpa del agua, ¿eh? Que sí, la exposición al agua es la causa número uno, de ahí el nombre. Pero cuidado con los bastoncillos de algodón, son un clásico para provocar pequeños traumatismos. Y no solo eso, el uso constante de auriculares o tapones también crea el ambiente húmedo perfecto para la infección. Y un punto súper importante, ciertas condiciones como la diabetes o tener las defensas bajas aumentan muchísimo el riesgo. Y los síntomas aparecen rapidísimo. En menos de 2 días, ¡boom! Lo principal es el dolor de oído, la otalgia. Pero también puede haber picor, esa sensación de tener el oído lleno, como taponado, y a veces hasta alguna secreción. Un cuadro bastante claro, la verdad. A ver, si hay que quedarse con un solo dato para identificarla, es este. Es la prueba del algodón, por así decirlo. Si al apretar esa pequeña protuberancia de cartílago que tenemos a la entrada del oído, el trago duele, y duele de verdad, de forma aguda, entonces hay muchísimas papeletas de que sea otitis externa. Es un signo clarísimo. Perfecto, ya sabemos qué es y cómo detectarlo. Ahora vamos a lo que importa, cómo lo solucionamos. Normalmente el tratamiento de choque son unas gotas para los oídos, pero ojo, no todas son iguales. Básicamente hay 2 tipos, las que llevan quinolonas y las que no. Las de quinolonas son la opción segura, sobre todo si no se sabe si el tímpano está dañado porque no son tóxicas para el oído interno. Las otras, sin quinolonas, son más baratas, sí, pero tienen ese riesgo, la ototoxicidad, que podría dañar la audición si el tímpano tiene un agujero. Por eso, ante la más mínima duda, se suele tirar por las de quinolonas. Y ponérselas bien es clave, que no es solo echar un par de gotas y listo. La técnica es tumbarse de lado, con el oído malo hacia arriba, llenar el conducto con las gotas, que se llene bien, y aguantar así, quietos, unos 5 minutitos. Un truco es presionar suavemente el trago, esa solapita de antes, para que las gotas bajen y lleguen a todas partes. Y para el dolor, que a veces es bastante fuerte, pues lo típico, paracetamol, ibuprofeno, lo que se tenga a mano. Lo bueno es que, si se hace todo bien, en unas 72 horas, la mayoría de la gente ya nota una mejoría enorme. Pero, ¿y si no mejora? Porque, aunque es raro, a veces la cosa se puede complicar. Y se puede complicar bastante. Es importante saberlo. Fijaos en el nombre, otitis externa necrosante. Suena mal, ¿verdad? Y lo es. Esto pasa cuando la infección se vuelve súper agresiva. Y básicamente se come el tejido y llega hasta el hueso del cráneo. Es una infección del hueso, una osteomielitis, y esto ya son palabras mayores. Es una emergencia. Para que nos hagamos una idea, antes se la llamaba maligna, porque la mortalidad era altísima, podía llegar casi al 70%. Era una barbaridad. Pero aquí es donde vemos lo increíble de la medicina actual. Gracias a los antibióticos que tenemos hoy, esa cifra ha caído en picado, por debajo del 15%. La diferencia es brutal. Sigue siendo muy grave, claro, pero ahora tenemos muchas más armas para combatirla. Entonces, ¿quiénes tienen más riesgo de que una simple otitis se complique así? Pues sobre todo las personas con diabetes, las que tienen el sistema inmunitario comprometido por cualquier motivo o quienes han recibido radioterapia en la cabeza. Para ellos, un oído de nadador no es ninguna tontería, hay que estar muy encima. Bueno, y después de este pequeño susto, vamos a terminar con lo más importante, que es la prevención. Porque lo mejor es, sin duda, evitar que llegue a pasar, ¿no? Veamos cómo. Son consejos bastante sencillos, la verdad. Lo de usar tapones para nadar, un clásico que funciona. Secarse bien los oídos al salir del agua, fundamental. Un buen truco es usar el secador de pelo pero con aire frío o templado, y desde lejos, ¿eh? Y por favor, lo repetimos otra vez.
Nada de meterse objetos, especialmente bastoncillos, hacen más mal que bien. Y si se usan mucho los auriculares, pues darles un descanso de vez en cuando y mantenerlos limpios ayuda a que el oído respire. Y terminamos con esta pregunta, que da que pensar. Después de todo lo que hemos visto de cómo un pequeño arañazo puede liar la parda, ¿de verdad el bastoncillo de algodón es el mejor amigo de nuestros oídos? ¿O quizás es todo lo contrario?